Bueno, yo soy Fernanda Quintana, estudiante de Psicología de quinto año en la Universidad del Desarrollo, y a continuación les voy a presentar mi seminario de habilitación profesional, que tiene como temática el desafío actual de las entidades no lucrativas y la importancia de la calidad de vida laboral. Bueno, antes de comenzar, los voy a contextualizar. Yo realicé mi práctica profesional en el área de la psicología organizacional en el Centro de Práctica de Dianova Chile. Dianova Chile es una organización sin fines de lucro que tiene es parte de una red internacional de Dianova que tiene distintas sedes en todo el mundo, en un total de 20 países. Y uno de esos países es Chile. Dianova Chile tiene la misión de reinsertar a personas que tienen distintos problemas en la sociedad actual. Y se compone de tres grandes centros, Curicó, Romeral y la oficina central, donde este último fue mi campo de estudio. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué son las organizaciones del tercer sector? Las organizaciones del tercer sector se consideran por oscilar entre el accionar público y privado. ¿Por qué? Porque estas tienen una administración privada, no obstante, son sin fines de lucro, es decir, no lucran con sus acciones como lo hacen las empresas privadas. Es por eso que oscilan entre estos dos polos. También Aguilera y Asprillaga 2019, comentan que el objetivo principal de este tipo de empresas es contribuir al bienestar de la sociedad a través de distintos trabajos. Ahora, pasando al planteamiento del problema, se encontró a través de la revisión bibliográfica que este tipo de entidades tienen dos grandes desafíos. Uno de ellos es lograr administrar el trabajo entre dos tipos de colaboradores que tienen estas empresas, que son los voluntarios y los profesionales. Entonces, estas organizaciones tienen que ser capaces de alinear estos dos tipos de trabajadores que tienen distintas necesidades para lograr los objetivos organizacionales. Y por otro lado, se encontró el desafío de que estas entidades tienen que ser capaces de atraer talento humano frente a la competencia que tienen con las empresas públicas y privadas, ya que estas al tener menos recursos económicos pueden ofrecer bajos beneficios económicos. Entonces tienen que ser capaces de atraer a talento humano de otras maneras. Y es por eso que de la Torre 2010 comenta de que estas empresas, frente a estos dos desafíos que tienen la necesidad de utilizar y de implementar el modelo de gestión de personas para que ésta le ayude a administrar de manera eficiente a los trabajadores. No obstante, frente a esta necesidad, se encontró de que existe escasa literatura y estudios teóricos y empíricos sobre cómo se debe implementar este modelo. ¿Y por qué sucede de que hay poca literatura en torno a esta temática? Es porque según Cortés 2009, estas organizaciones no suelen tener implementado el modelo de gestión de personas, porque tampoco cuentan con un área de recursos humanos. Luego, ahora pasando de forma más particular a mi centro de práctica, Dianova Chile en el año 2013 implementó un modelo de gestión de personas. Esto está compuesto por 7 componentes y solo se ha evaluado una sola vez en el año 2016 de forma cuantitativa y de manera general. Es decir, en los 3 centros que existen se aglomeraron las distintas muestras, los distintos trabajadores sin diferenciar sus necesidades de manera autónoma. En uno de los componentes de este modelo es la calidad de vida en el trabajo, que es mi fenómeno central de estudio. ¿Y por qué elegí este fenómeno y no los otros 6 que existen, este componente? Porque según la última medición en el año 2016 fue el factor que tuvo menor funcionamiento. Y también por otro lado, según la literatura, Granado 2011, comenta de que es el factor clave para el éxito de las organizaciones, ya que cuando uno tiene trabajadores satisfechos y motivados, se aumenta el desempeño laboral de esto. Y es así como surgió mi pregunta de investigación, que es, ¿cuáles son las percepciones actuales sobre la calidad de vida en el trabajo de los trabajadores de la Oficina Central de Dianova Chile? Mi estudio tuvo 3 relevancias que apuntaron a la responsabilidad pública. Por un lado, a nivel práctico, se dio información sobre cómo son las percepciones de la calidad de vida en el trabajo de Dianova Chile
se dio información necesaria para levantar y sugerir lineamientos de intervención a los espacios de mejora pesquisados. Luego, a nivel teórico, se aportó con nueva teoría e información a este vacío teórico que existe sobre esta temática, de cómo se gestiona la calidad de vida laboral en este tipo de empresa. Y por último, a nivel social, se beneficiaron tanto a los trabajadores de Vianova Chile como al resto de las instituciones pertenecientes al tercer sector, ya que se aportó con nueva información sobre cómo se maneja este gran fenómeno. Ahora, pasando a los antecedentes teóricos, tenemos que comprender por qué es tan importante los recursos humanos. ¿Por qué es tan necesario para todo tipo de empresa, ya sea público, privado o del tercer sector? Es porque recursos humanos tienen la estrategia y el objetivo de alinear a los trabajadores y sus capacidades con los objetivos organizacionales que deben cumplir. ¿Y cómo realiza esta gran función, recursos humanos? Lo hace a través de distintos modelos de gestión de personas, que son un conjunto de prácticas y de políticas que apuntan a cómo gestionar los distintos factores laborales que influyen en el quehacer de los trabajadores. Por otro lado, el concepto de calidad de vida laboral, que es mi fenómeno de estudio, Granados 2011 comenta de que se describe este fenómeno como distintas experiencias, tanto individuales como colectivas, de los trabajadores en una cierta empresa, que estas experiencias son influenciadas por varios factores laborales. Y a través de la revisión teórica y empírica de este fenómeno, podemos pesquisar muchos factores que influyen en esta. Sin embargo, en mi estudio se pesquisaron y se tomaron en cuenta solo 3 factores principales que inciden en la calidad de vida laboral. ¿Por qué? Porque fueron los que más se repitieron a lo largo de los modelos teóricos que existen, y también la empresa donde yo realicé mi investigación toma en cuenta estos 3 factores como parte de la calidad de vida laboral. Estos 3 factores son el clima organizacional, que alude al contexto de trabajo, la satisfacción laboral, que refiere a qué tan conformados están los trabajadores con distintos factores de la organización. Y por último, el equilibrio trabajo y familia, que es la capacidad que tienen los trabajadores para cumplir en ambos roles de manera óptima, tanto en el trabajo como en la vida personal. Ahora, estos 3 factores laborales se encontraron diversos estudios realizados en Chile para ver cómo estaban surgiendo y experimentándose estas distintas variables. Y por un lado, encontramos que en torno al clima organizacional, un 29% de los trabajadores percibe de forma negativa su ambiente de trabajo, lo que lleva a que disminuya su desempeño laboral. Por otro lado, un estudio de Gallup propuso de que un 63% de los trabajadores chilenos no cuenta con una satisfacción alta, lo que dio como resultado un aumento de estrés laboral. Y por último, una investigación del Ministerio de Salud 2017 concluyó de que un 60% de la población presenta una doble presencia, es decir, que no son capaces de llevar a cabo los roles tanto del trabajo como de la familia de manera paralela, lo que llevó a un aumento del ausentismo de los trabajadores en sus empresas. Ahora, hablando del fenómeno de calidad de vida laboral, precisamente en las organizaciones del tercer sector, se encontró que según Aragón, Rubio y Casado 2004, existe escasa información sobre este fenómeno, ya que, como lo dije anteriormente, estas organizaciones no cuentan con un modelo de gestión de personas y con un área de recursos humanos. No obstante, Vianova Chile es una de las pocas organizaciones que cuenta con un área de recursos humanos y un modelo de gestión de personas. Es una de las pocas entidades sin fines de lucro que cuenta con estos dos grandes fenómenos. Y como dije anteriormente, este modelo de gestión está compuesto por 7 componentes, y uno de ellos es la calidad de vida en el trabajo. Y surgió en la organización la necesidad de apreciar este fenómeno de manera cualitativa y autónoma en el centro de la oficina central, para sugerir lineamientos de intervenciones para mejorar los espacios de mejora que se pesquisaron. Ahora, pasando a mis objetivos de investigación, el objetivo general fue conocer las percepciones actuales sobre la calidad de vida en el trabajo de los trabajadores de la Oficina Central de Vianova Chile.
y mis 3 objetivos específicos planteados aludieron a los 3 factores incidentes en la calidad de vida laboral, que fue describir las percepciones actuales sobre el clima organizacional, describir las percepciones sobre la satisfacción laboral y sobre el equilibrio trabajo y familia. Ahora, la metodología utilizada en este estudio fue cualitativa con un enfoque en la teoría fundamental de los datos. ¿Por qué? Porque se buscó conocer y comprender el fenómeno en cuestión en base a la subjetividad de los participantes. Y es a través de los datos que se obtuvieron, se levantó una teoría que explica el fenómeno en cuestión. También la profundidad fue exploratoria, ya que se investigó sobre un tema muy poco estudiado. El alcance fue transversal porque se recogieron y recolectaron los datos en un momento dado, y la muestra fueron 5 participantes de una población de 13 trabajadores de la oficina central. Por otro lado, los criterios de inclusión fueron profesionales que trabajen jornada completa, ya que se buscaba una experiencia continua sobre lo que es la calidad de vida laboral en esta empresa. También que tuvieran mínimo 2 años trabajando en el centro y fueran pertenecientes a la generación X. Ahora, el tipo de muestreo fue intencional, ya que en base a los criterios anteriormente mencionados, se escogió a la muestra. Y por último, el instrumento de producción de datos fue la entrevista semiestructurada. En base al análisis de datos, esta se realizó en base a la teoría fundamentada. La teoría fundamentada consta de 3 codificaciones o pasos de análisis, que es la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. A continuación se lo explicaré de forma más específica con los resultados. Por otro lado, el procedimiento de esta investigación constó en primera instancia en que este fuera aprobado por los supervisores docentes y metodológicos. Luego se le presentó el proyecto a la organización de práctica y esta fue aprobado por la supervisora en terreno, resguardado con un consentimiento institucional. Luego se procedió a contactar a los distintos participantes y se comenzó el desarrollo de la investigación. Y actualmente se está en el proceso de devolución de los resultados tanto a la organización como a los participantes. Ahora, en torno a los criterios de rigor científico, se tomaron en cuenta el de profundidad, donde se triangularon los datos obtenidos en las distintas entrevistas y se conversaron y analizaron de forma cruzada con los supervisores tanto docentes como metodológicos, para evitar cualquier sesgo del propio investigador. Después, en torno a la credibilidad, lo que se realizó fue que en base a los análisis realizados, estos fueron confirmados con los participantes para que fueran acorde a los relatos que ellos dieron en las entrevistas. Y por último, en torno a la transparencia, se adjuntaron en el documento final todas las codificaciones y transcripciones realizadas para que futuros lectores tengan claridad de cómo fue el paso de esta investigación. En torno a las consideraciones éticas, en base a los sujetos se resguardó la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y justicia a través de un consentimiento informado. En torno a la institución, se aprobó este estudio con el consentimiento institucional y se protegieron los datos personales y la confidencialidad, eliminando todas las entrevistas realizadas y poniéndole números o letras a los nombres de los participantes. Ahora, pasando a la etapa de los resultados de este estudio, en primera parte tenemos la codificación abierta, que en torno a las 5 entrevistas realizadas, se empezaron a deconstruir los relatos de estos participantes y a formar distintas categorías y subcategorías que describieran 6 títulos centrales que surgieron, que son los que ven en pantalla. Entonces, a través de la deconstrucción de los relatos, empezaron a describir cada uno de estos títulos, con distintas categorías y subcategorías. Ahora, pasando a la codificación axial, en base a las categorías y subcategorías existentes en la codificación abierta, se empezaron a enlazar y a generar relaciones en estas categorías y subcategorías, y surgieron como resultados 2 codificaciones axiales, es decir, 2 fenómenos emergentes. La primera figura axial alude al fenómeno emergente de que existe una percepción positiva del clima organizacional y del equilibrio trabajo y familia en los participantes.
Ahora se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué existe esta percepción positiva? Acá, aludiendo a las causas, que son los con recuerdo verde, es que esta percepción positiva se da porque se encontraron los factores que inciden en, en un buen clima y en un buen equilibrio en estos participantes, que son que tienen buenas condiciones laborales, tienen buenas relaciones entre compañeros, existe una comunicación fluida, son capaces de cumplir con ambos roles, con el tema personal y el tema de trabajo. ¿Y por qué se dan estas causas? Porque los trabajadores, acá en los recuadros café, realizan ciertas acciones para promover el tema positivo de estos factores que inciden en el clima y en el equilibrio, que son, por ejemplo, que ellos trabajan en equipo, cumplen con la carga que se les da, ¿y por qué son capaces de generar estas acciones y estas causas? Porque existen ciertas condiciones intervinientes, que son los recuadros amarillos, que dan pie a que surjan estas acciones y esta buena percepción, que es, por ejemplo, de que ellos están envueltos en un ambiente laboral de familia y confianza. Y como consecuencia a este fenómeno, que son estos recuadros azules, tenemos de que existe realmente, como consecuencias positivas, que realmente existe un equilibrio trabajo y familia, lo que da a un aumento del desempeño laboral. Pero por otro lado, tenemos de que esta autogestión, o sea, que el clima y el equilibrio trabajo y familia, para que sean positivos, es porque los propios trabajadores autogestionan estos factores frente a la carencia por parte de dirección de la organización. Es decir, la organización no direcciona y no gestiona estos factores por lo que lo deben hacer los mismos trabajadores. Y esto recae al final en una consecuencia final de que el clima organizacional y el equilibrio trabajo y familia son positivos porque son los mismos trabajadores los que resguardan estos componentes. Y todo esto se da en el contexto global de que cómo se gestiona el clima en la organización, el clima organizacional y el equilibrio trabajo y familia en las organizaciones sin fines de lucro. Ahora, pasando al segundo fenómeno, se encontró que existe una baja gestión organizacional sobre la satisfacción laboral de los participantes. ¿Y por qué existe esta baja gestión? Porque no se encontraron en la muestra y en la oficina central ninguno de los factores laborales que inciden en una buena satisfacción, que son remuneración económica, o sea, remuneración psicológica, reconocimiento, la capacidad para optar a un ascenso, tener capacitaciones. Estos factores que son claves para tener una buena satisfacción no se encontraron. Entonces, como respuesta a esta ausencia, los trabajadores generan ciertas acciones para suplir esta carencia, que es que entre ellos mismos se reconocen de manera informal y que también se capacitan entre los mismos compañeros de trabajo de manera también más informal, sin algo que se gestione por parte de la organización. ¿Y por qué se da esta situación? Porque hace mucho tiempo este grupo de participantes está pidiendo y requiriendo capacitaciones y reconocimientos formales por parte de la organización. No obstante, esta aún no da respuesta, por lo que todo recae en la autogestión de los trabajadores. ¿Y qué da como consecuencia esta baja gestión organizacional? De manera muy sorprendente, se encontró que como consecuencia ellos igual tienen una percepción positiva de la satisfacción laboral. Y esto recae netamente porque los participantes homologan una buena satisfacción a tener un buen clima y un buen equilibrio. Entonces, como ellos perciben de manera positiva estos dos fenómenos, dicen como resultado de que también tienen buena satisfacción. Ahora pasando a la última codificación, que es la selectiva, que es donde se juntaron y se relacionaron estas dos codificaciones axiales para terminar en una teoría emergente que explicara el fenómeno central. Se encontró que existe una gran importancia en la autogestión de factores laborales y personales por parte de los trabajadores para promover una buena calidad de vida laboral. ¿Y por qué es tan importante esta autogestión? Porque debido a que no existe intervención y preocupación por parte de la empresa para gestionar estos tres factores que inciden en la calidad de vida laboral, ellos, en base a esta carencia de dirección, responden que ellos mismos se autogestionan estos factores para mantener una buena calidad de vida laboral.
¿Y por qué se da pie a esta autogestión? Porque existe una condición interviniente muy importante que posibilita esta autogestión, que es que ellos están envueltos en una subcultura que se considera como un ambiente familiar y de confianza. Esta subcultura está hace mucho tiempo arraigada entre ellos y da pie a que los trabajadores se apoyen entre ellos y se autogestionen. Como consecuencia de esta autogestión, tenemos por un lado de manera positiva, de que al final se percibió de manera correcta el clima organizacional, el equilibrio trabajo y familia y la satisfacción laboral, lo que dio como resultado una percepción positiva en la calidad de vida laboral. Pero por otro lado tenemos como consecuencias negativas de que realmente existe un bajo interés y monitoreo por parte de la organización en estos tres fenómenos, o sea, en estos tres factores, y la calidad de vida laboral, y lo que da como resultado de que los participantes sientan un sentimiento de olvido y de desgaste laboral y necesidad de cuidado. Y como consecuencia final, tenemos que este aumento en el desempeño laboral, gracias a una percepción positiva de la calidad de vida en el trabajo, corre riesgo a largo plazo de ser inestable. Ahora ya pasando al final de la presentación, se encontraron 3 hallazgos que respondieron a los 3 objetivos específicos, que aludían al clima organizacional, la satisfacción laboral y el equilibrio trabajo y familia. Se encontró que realmente existe una percepción positiva del clima y del equilibrio trabajo y familia, lo cual es netamente posible por la autogestión de los mismos trabajadores. Y por otro lado también se encontró una percepción positiva de la satisfacción laboral, porque los participantes homologan una buena satisfacción a tener buen clima y buen equilibrio trabajo y familia, lo cual fue contrario a los estudios teóricos anteriormente planteados, ya que en Chile se vio que estos 3 factores son evaluados y apreciados de manera negativa, y en esta organización fue de manera contraria. Ahora, en torno a la pregunta de investigación sobre cuáles son las percepciones actuales sobre la calidad de vida en el trabajo de los trabajadores de la Oficina Central de Arauat, Chile, se encontró y se respondió a esta pregunta de que estas percepciones son positivas, es decir, la muestra percibe de manera positiva la calidad de vida laboral en la Oficina Central, lo cual es acorde a la teoría planteada sobre Silva 2006 y Rebolledo 2015, de que proponen que la calidad de vida laboral es apreciada de manera positiva cuando también se aprecian un buen clima, un buen equilibrio y buena satisfacción laboral, lo que también se dio en esta investigación. Y también se confirma lo planteado por Granados 2011, de que realmente la calidad de vida laboral es un factor clave para el aumento del desempeño. Pero de manera contraria al marco teórico de mi investigación, como lo plantea de la Torre 2010, de que estos 3 factores laborales, el clima, la satisfacción, el equilibrio trabajo y familia, y el fenómeno central de la calidad de vida laboral, deben ser gestionados por la misma organización. Y aquí no se da, acá se da totalmente lo contrario. Al final, estos factores y este fenómeno son autogestionados por los mismos trabajadores, lo que lleva a diversos factores de riesgo a largo plazo. Y de manera coherente al marco teórico de este estudio, es que realmente se comprobó de que existe una baja implementación del modelo de gestión de personas en este tipo de organizaciones, tal como lo comenta de la Torre 2010. Ahora pasando a las contribuciones de mi estudio, este aportó con información válida al vacío teórico que existe en torno a cómo se gestiona la calidad de vida laboral en las organizaciones sin fines de lucro. También dio como contribución de que se comprendió un fenómeno que tiene escaso resguardo teórico en un contexto sanitario totalmente nuevo, lo que da pie para futuros estudios que también aprecien este fenómeno en contextos normales para ver si es que existe algún cambio. Y por último, levantó información necesaria y útil para el centro de práctica para que éste gestione y realice
lineamientos de intervención para mejorar los espacios que se pesquisaron. Ahora, en torno a las limitaciones de este estudio, refiriéndose al investigador en cuestión, es que el investigador, solo su aprendizaje logra responder a las teorías organizacionales y modelos de gestión de personas solo aplicado a empresas privadas. Es decir, es primera vez que se encuentra con organizaciones sin fines de lucro y con las teorías organizacionales aplicadas a este tipo de empresa. Y también, por otro lado, la muestra fue muy homogénea, lo que dio como conclusión de que los resultados no fueran muy variados. Y por último, en torno a las propuestas a futuras investigaciones, se sugiere por un lado de que este estudio se realice de manera cuantitativa, para que los resultados que se obtengan se puedan generalizar en las distintas instituciones sin fines de lucro. Y también, por otro lado, se pueda comparar cómo se gestiona este fenómeno en las otras instituciones de DIANOVA Chile Internacional, en comparación a cómo se realiza en DIANOVA Chile. También se sugiere realizar una metodología cualitativa, pero con alcance longitudinal, ya que así se podrá pesquisar cómo evolucionan estas percepciones y experiencias en torno a la calidad de vida laboral, y si es que tiene alguna fluctuación. Y por último, se sugiere de que se investigue si es que realmente las teorías organizacionales y los modelos de gestión de personas que hay hasta hoy en día, que solo se aplican y están corroborados y hechos para empresas privadas y públicas, si es que realmente sirven y abordan las necesidades de estas organizaciones, que son totalmente distintas. Entonces, un estudio que realmente compruebe si es que realmente esto les sirve a las organizaciones del tercer sector o si es que realmente hay que levantar nuevas teorías y modelos organizacionales. Muchas gracias.